Vamos encendiendo nuestras cámaras también, por favor. Muy bien, amigos, pues aquí estamos en la plataforma Chamilo. Un momentito, estoy admitiendo algunos. Un momentito en lo que van ingresando. Bueno, me parece que ya estamos la mayoría. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Esta es la plataforma. Ustedes cuando ingresan tienen esta parte que les va a aparecer de esta manera. Bueno, a ustedes les va a aparecer de esta forma, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a encontrar dentro de la plataforma? La presentación de la materia. Tenemos aquí el apartado de bienvenida. Les dejé ahí un pequeño video para como un mensaje de bienvenida a todos ustedes. Y bueno, ahí un pequeño mensaje también. Y abajo es donde vamos a encontrar los materiales que iremos abordando. Aquí en la parte de la casita es donde vamos a encontrar la descripción del curso. Ingresamos a la descripción del curso y vamos a encontrar lo siguiente, estas pestañitas que van a tener cada pestañita un cierto contenido. ¿Qué es lo primero que vamos a encontrar? Pues en la etapa de la descripción general de curso, qué es la sociología, ¿no? ¿De qué trata? El objetivo general de curso, bueno, qué es lo que pretendemos que al final, cuando cursemos ya el curso, pues qué es lo que tenemos que ya saber, cuáles son los aspectos que vamos a ver de esta materia. De todas estas voy a tratar de que los podamos abordar todas. Si no las abordamos todas, no hay ningún problema. Trataré de sembrar lo que sea a mi consideración más importante. La metodología y esta parte, sí me gustaría explicar un poquito qué es el método constructivista. Hay un modelo de enseñanza tradicional. ¿Cuál es el modelo de enseñanza tradicional en el que el profesor hace todo? ¿Verdad? Prácticamente el profesor nos da de comer con la cucharita, ¿verdad? Y nos da en la boquita y todo nos lo da el profesor, nos lo explica bien, bien, bien y bueno, pues ya viene el examen y yo hago lo que el profesor me enseñó. Aquí no. ¿Por qué yo no voy a emplear la enseñanza de método tradicional? Porque de lo que se trata es que ustedes sean críticos y analíticos, porque realmente lo que ustedes están estudiando es una licenciatura en la que ustedes tendrán que interpretar normas, tendrán que aprender sobre principios y también saberlas interpretar, y en ese contexto, pues bueno, ¿verdad? ¿Cómo sabremos hacer ejercicios analíticos si no nos lo enseñaron en la universidad? Es por eso que tengo digamos, responsabilidad de que bajo el método constructivista
nosotros podamos implementar en nuestra vida académica, pues ser autodidactas. ¿Y qué conlleva en esta cuestión? Pues bueno, el alumno es responsable de su propio aprendizaje, vas a aprender en medida de lo que quieras aprender, se aplican contenidos que ya posees en mi materia, porque hay cuestiones ya sociales que vivimos y que únicamente vamos a traerlos y darles un contexto en nuestra materia. Y otra cuestión, reconstruye objetos de conocimiento que ya están construidos. Vamos a construir nuestros propios conceptos, vamos a obtener nuestras propias conclusiones, vamos a emitir nuestras propias opiniones, críticas, y pues bueno, de lo que se trata es eso, aprender razonando, aprender criticando. ¿Cómo lo voy a hacer? A través de la información que está en la plataforma. Ahí ustedes encontrarán, más adelante lo vamos a ver. ¿Qué más vamos a utilizar? Pues bueno, material didáctico, yo he puesto ahí impresos y digitales. Obviamente toda la información que vamos a buscar pues tendrán que ser en bibliotecas digitales o en páginas de la UNAM. Ahí yo les recomiendo, ¿verdad?, que busquen en fuentes que sean pues confiables, ¿no? Están las páginas de la UNAM, está ahí también otras universidades. Busquen en fuentes que sean confiables. Pueden ser desde libros, manuales, compendios, revistas digitales, boletines universitarios, etc. Tecnológicos visuales, pues la que estamos utilizando ahorita, ¿no? Necesariamente su computadora, su internet, díganle ahí, ¿verdad?, a los responsables de pagar el internet, que en esta ocasión no pueden atrasarse en ese pago, porque ahora sí les resulta de vital importancia a todos ustedes, ¿ok? Y pues proyecciones multimedia, que son propiamente algunas presentaciones que iré incluyendo, entre ellos, por ejemplo, los videos que están siendo guardados y que se irán ahí almacenando en la plataforma. Y bien, ¿qué otra cuestión? Bueno, ahí está mi correo electrónico. Les dejo mi correo electrónico para cualquier cuestión que llegara a suceder. Bueno, ya casi este correo electrónico queda en segundo término porque pues ya nos crearon un grupo donde ya nos presentaron y pues ya ese grupo puede ser la herramienta idónea y más oportuna para resolver dudas. Y lo que les comentaba, los criterios de evaluación, examen en la plataforma 40%, actividades progresivas 60%, ¿ok? Una cosa, aunque no tengamos clase y surjan dudas que tengan que ver con la plataforma o sobre alguna actividad, pueden hacerlo a través del WhatsApp y yo con muchísimo gusto les contesto en la primera oportunidad que tenga, ¿ok? Algo que no sea urgente, tendrán que hacerlo dentro de la plataforma a través de los foros que ahí se van a ir indicando. Bueno, regresamos. ¿Qué más vamos a encontrar? ¿Sí aprecian ahí la proyección, lo que estoy aquí mostrando? Sí, sí, sí. Bueno, se ve el icono de YouTube, pero no se ve que está reproduciendo. Sí, claro. Bueno, ahí es una pequeña, a ver, ahí es el proyecto. No se escucha. No se escucha. Sí, perdón, es que como estábamos aquí en la sesión, pues no nos va a escuchar, pero ustedes la podrán proyectar desde sus compus, ¿no? ¿Qué más vamos a encontrar? Y esta parte, diría yo, es la importante. Aquí, ustedes aprecian un icono en la parte derecha de su pantalla de lecciones, ¿ok? Ingresamos a lecciones y aquí vamos a encontrar ya la primera lección. Permítanme. Ahí donde ven ustedes, dice título, progreso y acciones. Aquí en título está ya lo que es la lección que ya está programada y aquí en progreso irá marcando cuánto llevamos avanzando. Ingresamos a la lección 1, que es la primera parte que vamos a ver en esta semana. Y aquí ustedes ya encontrarán, en esta parte ya encontrarán del lado izquierdo los archivos que conforman esta primera parte de la materia, ¿no? Van a encontrar una introducción, sociología y concepto, qué es la imaginación sociológica, la sociología y las ciencias sociales, sociología y sentido común, teoría sociológica.
Y aquí ya encontramos el foro. Esta parte, todavía hoy voy a armar lo que es la actividad, que ya les va a aparecer hoy en la tarde o a más tardar mañana, cuál va a ser la actividad. En este día tienen únicamente que enfocarse a la lectura. Es decir, lo que tienen que hacer es leer todo lo que aquí está. Por eso que yo les comenzaba diciendo, ¿no? A pesar de que no es mucha información, es una información desde mi criterio, lo reduje a lo más que posible para que no se les haga complicado. Cada pestañita tiene cierta información y pues esa información es la que tenemos que poseer. Y más tarde ya les aparecerá una primera actividad que tendrán que realizar. Si por alguna razón no lo pongo acá, se los mandaré al grupo de WhatsApp y ya únicamente habilitaré en este mismo apartado, hasta abajo aparecerá actividad y en esa actividad es donde ustedes van a subir lo que yo voy a solicitar, ¿ok? Y aquí en foro de dudas, que es la parte de abajo, cuando ingresan a foro de dudas, van a encontrar lo siguiente, ¿sale? Van a encontrar ahí esto. Ingresamos acá donde dice dudas lección 1, debajo de la fotito, encontramos acá dudas lección 1, ingresamos y ya, dice aquí, responder este mensaje. Y aquí en responder este mensaje, ingresamos y les va a abrir ahí una ventanita para que ustedes puedan, ¿no? Y se me ocurre en este momento preguntar lo siguiente, profe, ¿no? ¿Por qué? Algo que me preguntan mucho mis alumnos es esto, ¿no? ¿Por qué se ve tan enojón? ¿No? No sé si sea cierto, pero pues eso me dicen. Y ahí responder este mensaje y ya me aparecerá a mí la duda, ¿no? Y ya yo les iré respondiendo. Por ejemplo, si le pongo acá, ahí hay que esperar a que me aparezca la ventanita y ya le pongo ahí, le contesto, ¿no? Pues así soy y qué, ¿ah? Como para que ahí, que sí soy enojón, pues, ¿no? Y ya, así es como funciona el foro. Ustedes me van preguntando si es que surgen dudas del tema o cualquier cuestión relativo a la plataforma y personalmente pues yo iré replicando, contestando esas participaciones. ¿Queda claro? Lo mismo va a suceder con el tema de las actividades, ¿eh? Las actividades va a funcionar exactamente igual. Aquí les va a aparecer una pestañita de actividades y les va a aparecer este recuadro aquí y ahí les van a aparecer las instrucciones y les va a aparecer la pestañita de enviar actividad. Todas las actividades que van a enviar, por favor, van a ser en formatos PDF. Todas las actividades que envíen van a ser en PDF para que yo no tenga ningún problema al momento de recibirlas. Ahora, todos estos archivos que yo estoy subiendo de este lado son descargables. ¿A dónde me remito para que los pueda yo descargar? Me remito a esta parte. Me regreso. Un momentito. Todos estos documentos los puedo descargar. Hay un rubro acá que se llama documentos. O sea, sí, porque sinceramente yo, por ejemplo, yo no puedo estudiar si no tengo las hojas en mi mano, ¿eh? Y si no tengo que ir subrayando y rayando, no se me quedan las cosas. Pues, bueno, probablemente tengan la intención de descargar todo lo que se sube. Ingresamos acá y aquí les va a aparecer lección 1. Ahí se van a ir desglosando todas las lecciones. Ingresan a lección 1 y en lección 1 van a encontrar esta información, que es lo mismo que les aparece ya en la lección, ya ahí ¿cómo se llama? La ventana anterior. Y aquí ya tienen la opción de descargar, 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 y pues desde ahí ya pueden ustedes imprimir. ¿Dudas? No, quedó claro. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ahora déjenme ver cómo... A ver, vamos a... Pues bien, voy a dar... aprovechar el tiempo que nos queda de esta sesión
voy a hablar un poquito respecto de qué es lo que van a ustedes a encontrar en esta primera parte. Sobre estos rubros, introducción, pues bueno, en la parte introductoria, sí me gustaría a mí, por ejemplo, mencionarles algunos contextos, ¿no? En la parte introductoria, ¿qué es la sociología? Pues bueno, lo que se trata es dar una explicación respecto de qué es lo que realmente estudia la sociología. Es decir, si hablamos de socio, ¿no? ¿Qué es un socio de entrada, ¿no? ¿Qué es un socio y qué es logos? Porque sociología viene de eso, viene de socio y viene de logos. El tratado que estudia respecto de los miembros de una determinada sociedad. Y cuando hablamos de sociedad, pues hablamos de todos los que la integramos. En este caso, Uciel, Adrián, ¿verdad? Y todos los demás que estamos en esta clase, pues de alguna forma formamos parte de esta sociedad. Sin embargo, todos nosotros tenemos una forma de ser y tenemos conductas. ¿Qué es lo que pretende la sociología? Pues dar una explicación de las conductas humanas que viven en grupo, ¿no? En ese contexto podríamos decir que Zully es una delincuente en potencia, ¿verdad? Una delincuente en potencia. La pregunta es, ¿por qué Zully delinque? Pero de pronto hay cosas que vamos a ir mencionando, que vamos a ir encontrando más bien, en el que podríamos decir, pero si Zully es de una familia acomodada, de una familia que no tendría problemas económicos, es una persona que tiene medios, tiene empresas, etcétera, ¿por qué Zully delinque? ¿Verdad? Vamos a poner el ejemplo de que Zully pues es una persona que se dedica pues a robar bancos, ¿no? Dinero, pues. Pero si Zully no tiene necesidad de robar, la pregunta es ¿por qué delinque? ¿No? Cuestionamientos respecto de ciertas culturas, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué en la costa son muy groseros? ¿Verdad? ¿Por qué en la costa tienen un léxico muy grosero, ¿no? A los del valle. O ¿por qué los del valle, o los vallistas, pues, como luego nos llaman, ¿verdad? ¿Por qué tienen o por qué son de cierta forma, ¿no? Son chocantes, son egoístas, se sienten de la gran civilización, ¿verdad? Solo por vivir en la capital oaxaqueña. Y así podríamos ir preguntando respecto de cómo se comporta una sociedad en determinado lugar. La sociología, como su nombre lo indica, es precisamente brindar una explicación de por qué cierta conducta, más bien la explicación de las conductas de las personas que integran un cierto grupo y que se ubican en un determinado espacio. En ese contexto, podríamos decir que la sociología nos da el parámetro a través de la ciencia. Lo que hace la sociología es brindar una explicación científica. En ese contexto, podríamos nosotros aterrizar después de todo lo que estamos comentando. Ahí resalto algunas ideas como, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que estudia la sociología? Ahí digo análisis de la sociedad, de la vida social humana. ¿Qué más? Se han tratado de explicar, ¿no? A manera de introducción, lo que se ha pretendido explicar es las relaciones entre el individuo, la cultura y la sociedad. Por ejemplo, Adrián es un chico muy ermitaño, muy aislado. La pregunta es, ¿por qué existe este tipo de gente? Bueno, estoy diciendo meros ejemplos, no estoy diciendo que así sea Adrián, ¿no? Probablemente Uciel sea un tipo que toda su vida se dedica, no sé, a ser muy sociable, ¿verdad? A ser muy tratable, se involucra, se relaciona con las personas, etc. Y por el lado Zully, que ya dijimos, es una chica pues que, digamos, delinque causa una afectación a la sociedad. Entonces, aquí encontramos tres tipos de conductas. El sujeto que es social, el sujeto que es asocial y el sujeto que es antisocial. ¿Quién es el sujeto sociable? El sujeto que no tiene ningún inconveniente para armonizar, para vivir en convivencia. No entorpece la convivencia en grupo o en comunidad. ¿Qué es un tipo asocial?
El tipo asocial, de alguna manera, no se involucra mucho con el grupo, pretende vivir de cierta manera, de una forma aislada del grupo, pero digamos que su comunicación, su relación con el grupo es muy limitada, ¿ok? En este contexto, lo que decimos es que, por ejemplo, Adrián, que es este tipo de sujeto, su manera de contribuir a la sociedad para que se viva en una paz social y una armonización es precisamente así, limitando su, digamos, desenvolvimiento, su interrelación en grupo. Por el contrario, Sully, nos encontramos en la tercera conducta, que serían sujetos antisociales. Ojo, porque ser asocial y ser antisocial son dos cuestiones muy distintas. ¿Quién es un sujeto asocial? El que no se interrelaciona mucho, pero sí forma parte del grupo y no le causa ningún perjuicio. ¿Quién es una persona antisocial? Aquel sujeto que con su conducta sí causa un perjuicio a la sociedad. Ahora, en un parámetro de introducción también, lo que se pretende es brindar una explicación de cómo se da esa interrelación. Miren, nosotros como seres humanos, de entrada, no somos seres aislados. O sea, tenemos esa necesidad natural, es biológico, de tener que interrelacionarnos con otros sujetos. Imagínense, si con esta pandemia que acabamos de vivir experimentamos un poquito el aislamiento, ustedes pueden darse cuenta, bueno, si realmente lo cumplieron, que estar encerrado incluso nos induce a volvernos locos, pues, ¿no? Porque el humano, el ser humano, no está destinado para vivir de manera aislada. Todos nosotros estamos preparados naturalmente para tener una necesidad de intercomunicación con nuestros semejantes, es decir, con los que son de nuestra especie. Por eso es que somos seres pensantes, por eso es que somos seres con una personalidad, tenemos una conducta, tenemos una actitud, tenemos una forma de ser. En ese contexto, esta naturalidad de los seres humanos es la que nos obliga a tener una relación uno con otros. Y tanto así que de esas relaciones nacen otros tipos de subgrupos, como por ejemplo, me gustaría preguntarle a, voy a ver quién, por ejemplo, Daniela Fonseca, ¿qué grupos crees tú que nacen de esta interrelación? Un grupo muy importante, un subgrupo muy importante para la sociedad. No olvide activar su micrófono. ¿Sí escuchó Daniela Fonseca? ¿Qué grupo cree usted que sea, que de esta interrelación que estoy diciendo en una comunidad, en un entorno, qué subgrupos podrían ser? ¿El grupo social? ¿Mandé? ¿El grupo social? El grupo social. Sí, claro, o sea, me estoy refiriendo al grupo social, pero de este grupo social, ¿qué subgrupos podrían hacer? Y voy a dirigirme a Cecilia. Cecilia, usted nació de ese grupo. ¿Cómo se llama? La familia. Exacto, ¿verdad? La familia como un subgrupo, es decir, existe una interrelación entre los seres humanos, ¿verdad? Tenemos la necesidad de comunicarnos. Bueno, también otra de las naturalezas de estos seres humanos que no viven de manera aislada, pues es precisamente también la de enamorarse, ¿no? Ustedes en su momento tendrán que buscar, o si no es que ya cuentan con una pareja, y si no, llegarán ustedes a tener una pareja y tendrán que crear su propia familia. Un subgrupo es eso, la familia. Dos sujetos que se enamoran y procrean y tienen hijos y les sale muy bonitos, ¿verdad? Consta eso que a ustedes están aquí presentes, ¿no? La cosa es que de esta interrelación, que es más pasional, digamos, que es una cuestión más privada, pues existen ese tipo de relaciones, pero no solamente la familia, existen otro tipo de relaciones, ¿no? Como por ejemplo, Axel Matías es un sujeto que le gusta el emprendimiento y le dice a Daniela Fonseca, oye, pero pues fíjate que yo tengo el capital, pero no tengo el recurso humano, y Daniela Fonseca dice, pues yo tengo el recurso humano, y de ahí se suma Abril y dice, pues yo también coopero, y todos ellos con una finalidad de ¿qué? De lucrar, de crear un comercio, ¿verdad? En el ámbito del comercio, crear una empresa. Ese es otro tipo de interrelación.
los sujetos se interrelacionan para conseguir fines comunes. Pero viene un tercer grupo, y un grupo también muy importante, que también tiene que ver muchísimo con respecto a nuestra conducta, conforme a nuestra forma de ser. Por ejemplo, pues no sé, probablemente aquí Wendy sea una chica que sea muy religiosa, ¿no? Wendy es de las chicas que va cada domingo a la iglesia, ¿verdad? Wendy se rió. Yo quiero pensar que Wendy estará pensando, ¿cómo es que el profesor me conoce, no? ¿Cómo es que sabe que realmente así soy, verdad? Pues Wendy es de las chicas que se va a la iglesia todos los domingos. Y la pregunta que yo le haría a Iván es la siguiente. ¿Tú crees, Iván, que la religión influya en cómo es Wendy en la sociedad? No, ¿Por qué no? porque la religión son ideas que se nos inculcan desde pequeños, pero realmente uno decide la forma en la que quiere ser, ¿no? La forma en la que quiere tratar a una persona, la forma de pensar, sus ideas, cada quien tiene ideas muy diferentes, ¿Y tú crees así que no que, influye. y tú crees que la religión, de alguna manera, aunque no conscientemente, tú crees que de alguna manera sí impacta en la forma de ser de Wendy? Tal vez sí, pero cuando eres más pequeño, porque cuando vas creciendo, creas tus propias ideas y vas pensando, o sea, digamos como que te vas descubriendo y ahí Ok. tú decides si crees en un Dios o si no crees en un Dios y dices, no, pues voy a hacer de tal manera porque para mí no existe tal cosa, no existe tal regla, porque más que nada son como que, pues sí, como ciertas normas que seguimos. Ok. Gerania, Zaida, Etna, por favor les encargo ahí que enciendan sus cámaras. Gisby. Es cierto lo que dice Iván, ¿no? Y de alguna manera sí tenemos que aceptar que hay ciertos entornos que se fijan patrones de conducta. Por ejemplo, es muy probable que quien sea religioso, pues no le guste robar porque es un pecado, ¿no? Probablemente quien sea religioso no le gusta, no sé, ser violento porque también es un pecado. De alguna forma, nuestro entorno sí influye en nuestra forma de ser y fija parámetros de conducta, patrones de conducta. Por tanto, podríamos concluir pues que Wendy, gracias a la religión que profesa, pues probablemente no es delincuente, probablemente no es violenta, etcétera. Pero puede darse también el otro contexto que plantea Iván. Si Wendy deja de ir a la iglesia o como lo dice Iván, conforme la edad va creciendo, Wendy crece y cambia de amigos, es decir, en vez de tener amigos religiosos, ahora tiene amigos muy malos, ¿verdad? Que conforman el primer semestre de la licenciatura en Derecho en la Universidad UGMX y empieza a cambiar de amistades y su entorno cambia porque, pues bueno, en ese grupo les gusta ir de antro, les gusta mucho el alcohol, etcétera. Son meras suposiciones, no creo que sea así. La pregunta es, Simmel o Schimmel, no sé cómo se pronuncia, ¿cree usted, Simmel, que ahora el cambio de entorno de Wendy causará algún impacto en patrones de conducta? ¿O cree usted que Wendy seguirá comportándose como lo venía haciendo? Simmel, active su micrófono. Bueno, si bien sabido es que la sociedad siempre influye en las personas, entonces tú eres el que permites hasta dónde esa influencia va a llegar. Mas, sin embargo, al estarte adaptando a la sociedad o al entorno en el que estás, siempre va a influir, tal vez no en todos tus pensares, pero sí en las acciones que hagas a futuro. Así que yo creo y considero que la sociedad sí influye en ti. Ok. Y esa es precisamente lo que la sociología hace. Nosotros acá podemos obtener meras conjeturas, meras hipótesis. Simmel dice que sí, es probable que la sociedad influya en la conducta o en los patrones de conducta de ciertos sujetos. Pero ¿quién resolvería? Es decir, con fundamento, ¿quién comprobaría esos cambios de conducta? Pues probablemente en este caso es donde entra el papel de la sociología, ¿no? Por ejemplo, estudiar la sociedad oaxaqueña, ¿no? ¿Por qué mucho bloqueo? ¿Por qué son muy conflictivos?
¿Qué obliga a que los oaxaqueños sean tan violentos en ese sentido? ¿Me explico? Lo que busca la sociología es precisamente brindar, con base en la ciencia, una explicación del comportamiento en grupo. Bueno, basado en esto, tenemos un pequeño concepto que yo también mencioné ahí. Bueno, tiene una pequeña introducción también y al final tiene un concepto en el que digo, la sociología es, de manera muy simple, el estudio sistemático del comportamiento social. ¿Qué es un estudio sistemático? Es decir, un estudio ordenado. Se hace a través del método. ¿Cuál es el método que utiliza normalmente la sociología? El método de la observación. Se observa la cultura, se observa el sujeto, se observa el entorno y con base en el método de la observación, a través de ciertas estrategias se tendrán que llegar a conclusiones. Eso es el estudio sistemático. Entonces dice, de manera muy simple, es el estudio sistemático del comportamiento social y de los grupos humanos. Y aquí, ojo, se centra en las relaciones sociales, cómo esas influyen en el comportamiento de las personas y cómo las sociedades, la suma total de esas relaciones evolucionan y cambian. ¿Por qué la suma total de las sociedades evolucionan y cambian? Quiero preguntarle a Uciel, ¿usted cree, Uciel, que el Oaxaca que somos hoy será el mismo Oaxaca que vivió la época de la Revolución? No, pues yo creo que no, porque con el tiempo van cambiando las cosas, ¿no? Como en el tiempo de la revolución, pues no existían cosas que ahora en este tiempo ya existen, ¿no? Ok, Iba cambiando la forma de pensar de las personas, no es lo mismo que era antes. exacto. Imagínense, mire, yo no sé, a ver, yo tengo una niña, ¿no? Yo tengo una niña y por eso me atrevo a hacer este ejemplo. Voy a pensar que mi niña ya tiene la edad de Abril, ¿verdad? Abril Ramírez aparece ahí. Imagínense que le dice, me imagino en la época de la revolución, los padres de Abril le dicen, ven hijita, vamos a platicar, ¿no? Y la sientan en la mesa y le empiezan a hablar sobre el sexo, ¿no? Fíjate que estás en la edad de la punzada, como se dice, ¿no? Y hay algunas cosquillitas que vas a empezar a sentir. Entonces, Abril toma en cuenta de que debes cuidarte, ¿verdad? Por enfermedades venéreas, prevenir un embarazo, etcétera. ¿Ustedes creen que es posible, si nos trasladamos pues unas décadas atrás, ¿ustedes creen que es posible una conversación de ese tipo entre padre e hijos? Abril, ¿usted cree que eso sería posible? Yo creo que no, porque el ser humano por naturaleza es un ser que está es el ser que está en constante evolución. Entonces, evoluciona con, ¿cómo explicarlo? Evoluciona depende de su entorno. Entonces, en tiempos anteriores el entorno era más apegado a la religión católica, entonces eran como más persinados o no se permitía ese tipo de temas, especialmente para las mujeres. Entonces, creo que los tiempos ahorita son muy distintos a los de antes, hasta cómo Exacto. nos educan en la tecnología. Entonces, creo que no sería lo mismo antes, ahora. Y ahí está un tema muy importante, ¿no? ¿Por qué las sociedades cambian? Es decir, hay conversaciones que podemos asumir ahorita y que no eran las mismas que antes. La música es mucho más explícita, todo es más explícito. ¿Por qué antes existía mucho el machismo y ahora en la actualidad ya se le da una importancia a las mujeres? ¿Por qué las mujeres antes no podían votar y ahora ya lo pueden hacer? Sí, me explico, la sociología lo que busca es brindar una explicación de cómo evoluciona también la sociedad. Evoluciona nuestra manera de pensar. En México éramos muy religiosos y al parecer todo indica que somos o vamos siendo menos religiosos. La pregunta es, ¿influye que nuestra preparación profesional nos abra más la mente para dejar de ser religiosos? Unos dirán, pues bueno, para mí la preparación profesional no influye porque al final del día eso es convicción, es fe, es aparte, pues. Porque en Europa, por ejemplo, hay ciertas ciudades en las que incluso el gobierno tiene que empujar a la mujer a que se embarace, porque a todo indica que ha perdido el interés por embarazarse y eso ha producido un déficit en la población de niños y de natalidad allá en ciertos países de Europa y hasta les dan becas, hasta les dan incentivos, apoyos, pues, para que se embaracen. Cada parte, cada sociedad tiene una forma de ser, un comportamiento. Entonces, ¿qué es lo que estudia
La sociología, dos cosas. Estudia al sujeto en relación a cómo se relaciona con los demás, pero también estudia a las sociedades humanas de ciertos lugares, de ciertos territorios, y brindar una explicación de cómo evoluciona, ¿no? A eso se refiere este concepto. Se dice, la sociología es, dicho de manera muy simple, el estudio sistemático del comportamiento social y aquí dice, grupos humanos. Se centra en las relaciones sociales, cómo esas relaciones influyen en el comportamiento de las personas y cómo las sociedades, la suma total de esas relaciones evolucionan y cambian. Bien, chicos, pues es básicamente lo que acabamos de dar hoy es la introducción y el concepto. Ustedes van a leer sobre imaginación sociológica, sociología y ciencias sociales, sociología y sentido común y teoría sociológica. Y la próxima clase, que es el día miércoles de la próxima semana, vamos ya a aprovechar el tiempo de lleno a nuestra materia. Y más tarde, por favor, o a más tardar mañana, verifiquen la plataforma y ya va a estar disponible la actividad que tienen que hacer de esta primera sesión. No sé si tengamos alguna, se me está terminando el tiempo. No sé si tengan alguna duda. Profe, entonces, no entendí una parte nada más y no dijo si vamos a tener clase mañana, pero bueno, no sé si era como clase, sino que íbamos a tocar los temas que se trató hoy, ¿no? O algo así. Sí, lo que tienen que hacer ahora es que estas horas clase aquí nada más las sesiones que vamos a tener son simplemente para mero efecto de ¿cómo se llama? De obtener conclusiones. La lectura y las actividades las van a hacer ustedes y estas sesiones únicamente las vamos a utilizar para aterrizar conclusiones. Si hay dudas, yo resuelvo las dudas. ¿Sí me explico? Ok. Para que no estemos aquí aburridos y me estén viendo y se estén despertando muy temprano, ¿verdad? Mejor esta información está a las 24 horas y está disponible. Chicos, se me está acabando el tiempo. Revisen la plataforma más tarde para la actividad y nos vemos el próximo miércoles. Cualquier duda, pues ya estamos allí también en contacto a través del WhatsApp. ¿Sale? Se me está terminando el tiempo, se me va a apagar esto. Cuídense mucho, nos vemos pronto. Me da un placer y un gusto saludarles y conocerlos por este medio. Claro, profe, gracias. Claro, excelente día. Igualmente, hasta luego.